En Guayaquil, dice que alguien es en Guayaquil. Yo no lo hice porque yo estaba trabajando y estaba en movilización. Ah, pero usted no es de Guayaquil. ¿Quién es de No, Yo sí, yo soy de Guayaquil y yo estaba trabajando y nos tocó hacer salir al simulacro? personal porque el personal se asustó mucho. Un Claro, simulacro, me sí. imagino. Fue súper fuerte, me dicen. Sí, Puta, la mayoría de las señoras se desmayaron y todo eso hubo que solucionarlo. puta, qué fuerte. Pero bueno, lo importante es, bueno, lo que tengo entendido, lo que tengo entendido es que se cayó un edificio y estaba toda una familia ahí. Entonces creo que murieron todos. Entonces, esperemos que no sean mayores y que, imagínense ya con el terremoto de Lazo, tener otro terremoto, chuta, mejor ya, como decía Marianita de Jesús, Diosito, llévame, ¿no es cierto? ¿Para qué seguir? ¿Cierto? Pero bueno, lo importante es que estén con vidas todos y que todos estén bien, ¿no? Que estemos tranquilos y estemos sanos y salvos, ¿ya? A ver, la anterior clase fue de ciudadanía, no todos se conectaron. Bueno, los que están todavía en básico no tenían que conectarse, los que están en bachillerato tenían que conectarse. Di unos videitos que teníamos que ver los cuatro poderes del Estado, ¿ya? Entonces, tratemos, bueno, el video se va a subir a la plataforma Moodle, entonces para que lo puedan visualizar, ¿ya? Vimos unos videos de cómo se divide los poderes del Estado y de qué manera se manejan los poderes del Estado, ¿sí? Entonces, hemos visto desde ese punto de vista, ¿correcto? El día de hoy, sí, tenemos literatura, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, licenciado. Sí, Sí, literatura. Ya, chévere. Entonces tenemos literatura, ¿ya? Permítame un segundito para empezar la clase, ¿ya? Ya. ¿En qué parte nos quedamos, perdón? etapa mapa mental, doctor, etapa uno, y ahí nos hizo dibujar ese cuadrito que dice literatura, texto Ah, literario. ya, sí, muchas gracias. Muy bien. Gracias, señor Carlitos. Tiene un puntito extra por actuación, ¿ya? Muchas gracias por su ayuda, ¿ya? Vamos a poner como título función expresiva. Función expresiva. Función expresiva. Función expresiva. Dos puntos. Sirve para expresar sentimientos y emociones. Sirve para expresar, sirve para expresar, sirve para expresar sentimientos y emociones. 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 Siguiente, función estética. Función estética. Función estética. Función estética. Función estética. Función estética. Dos puntos. Una obra literaria puede alcanzar, una obra literaria puede alcanzar, una obra literaria puede alcanzar la belleza, repito, una obra literaria puede alcanzar la belleza a través del uso estético del lenguaje. Repito, una obra literaria puede alcanzar la belleza, una obra literaria puede alcanzar la belleza a través del uso
estético del lenguaje. A través del uso estético del lenguaje. Siguiente. Función lúdica. Función lúdica. 2 puntos. Función lúdica. 2 puntos. Función lúdica. 2 puntos. Es la literatura al servicio del entretenimiento del lector. Repito, es la literatura al servicio, es la literatura al servicio del entretenimiento del lector. Es la literatura al servicio del entretenimiento del lector. Aparte, función didáctica. Buenas noches, Función Doc. didáctica. Función didáctica. Buenas noches. Función didáctica. Buenas noches. Función didáctica. 2 puntos. Ahorita me conecto. ¿Me puedes repetir la pregunta, Doc? A ver, por favor, no voy a repetir toda Ahorita la me clase. conecto. Sí, yo lo entiendo, pero no puedo repetir Mil toda la clase. disculpas. No se preocupe, no puedo repetir toda la clase porque ya está bastante tiempo de la clase. Entonces, anote lo que estoy mencionando en este momento, ¿ya? Función didáctica. Ponemos lo siguiente, 2 puntos. Cuando la obra literaria, coma, cuando la obra literaria, coma, cuando la obra literaria, coma, además de entretener, repito, función didáctica. 2 puntos. Cuando la obra literaria, coma, además de entretener, coma, ofrece un aprendizaje. Repito, cuando la obra literaria, coma, además de entretener, coma, ofrece un aprendizaje. Y última función crítica. 2 puntos. Función crítica, 2 puntos. Función crítica, 2 puntos. Literatura que expone un pensamiento. Literatura que expone un pensamiento. Literatura que expone un pensamiento. Repito, función crítica, 2 puntos. Literatura que expone un pensamiento o denuncia un contexto social. 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 A ti. ¿Listos? A ver, ¿qué es lo que se trata de enseñar las funciones de la literatura? ¿Sí? Dentro de las funciones de la literatura es el tipo de situaciones o del libro que nosotros vamos a leer, el contexto del libro como tal, ¿no? ¿Y qué significa el contexto? Es lo que tiene el libro dentro de sus hojas, ¿ya? ¿Qué significa el contexto que tiene el libro dentro de sus hojas? Puede ser la función expresiva, que expresa un sentimiento o una emoción, que puede ser una literatura, la poesía, por ejemplo. ¿Sí? El drama, por ejemplo, ¿sí? Que expresa un sentimiento. Ese es un tipo de literatura o función expresiva. La función estética
la literatura que alcanza la belleza a través de lo estético del lenguaje, como por ejemplo una, perdón, una interacción, por ejemplo, de paisajismos, por ejemplo, ¿ya? Osho, Paulo Coelho, sí, este tipo de situaciones son las funciones estéticas. La función lúdica, sí, es el entretenimiento del lector, como por ejemplo los libros educativos, ¿sí? Que tienen sus cuestionarios, tienen sus formas, sus expresiones y demás situaciones. Esa es la función lúdica, ¿no? La función didáctica que nos genera un aprendizaje, ¿sí? No nos confundamos lo lúdico con lo didáctico. Lo lúdico puede ser referente al tema bastante de la niñez, ¿sí? Sí se han dado cuenta, por ejemplo, una literatura que te digan, pon la naricita en el león, ¿no es cierto? Eso es un lúdico, una interacción. Pero el tema didáctico, por ejemplo, Baldor, Repeto, ese tipo de literaturas que nos genera un aprendizaje, como por ejemplo los libros de enseñanza de bachillerato, de básico y demás situaciones, ¿no? La función crítica, el comercio, ¿sí? El comercio, los diarios, el comercio, ese es un tipo de lectura, o perdón, de literatura de pensamiento denuncia dentro del contexto social, ¿sí? Más se basa en el tema político o la literatura de la noticia, pues. ¿Sí? Entonces, de ese tipo de literatura, entonces hay que definir. No es que uno coge y dice, si se han dado cuenta el comercio, yo sé que solo sirve para madurar aguacates, ¿verdad? Pero dentro del comercio sí hemos visto que se subdivide en varias secciones, ¿verdad? Las varias secciones es de acuerdo a la crítica, por ejemplo, sección deportiva, sección económica, sección política, sección social, y son tipos de literatura, ¿no? Porque se divide de acorde a su función, ¿sí? Y estas funciones determinan un tipo en este caso, de lector, ¿sí? El lector en las bibliotecas no es de gana que ponen drama, ficción, acción, drama erótico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es porque eso ya está regulado, ¿verdad? Imagínense ustedes entrar a una biblioteca y decir, disculpe, quiero ver una película, no sé, tiene Las Cruzadas, ¿sí? Las Cruzadas, el libro Las Cruzadas, y le diga, sí, revise en la biblioteca, o sea, chuta, en una biblioteca hay 100.000 libros, imagínense revisar uno por uno dónde está ubicado el libro que yo quisiera leerlo, ¿verdad? Entonces, en las bibliotecas lo organizan acorde a su función y a su contexto, ¿verdad? Entonces, uno va a coger y busca un libro, no sé, William Shakespeare, Romeo y Julieta, entonces lo van a ver ese libro, ¿verdad? ¿Sí? De superación personal, vamos a Paulo Coelho, Osho, Rodríguez, etcétera, etcétera. Entonces, vemos un tipo de situaciones que hacen referente al tipo de lectura que nosotros vamos a hacer a futuro. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Porque vemos que algunos compañeros están con sueño. ¿Y eso qué es 7:30? ¿No es cierto? Bueno, no nos durmamos, ya hagamos un esfuercito. Sí, yo sé que estamos cansados, estamos estresados, la cabeza está que nos explota, queremos matar a alguien, pero pongamos el último esfuercito. Ya, y más bien el temblor nos hizo levantarnos a todos del miedo, pero ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a poner, vamos a hacer como estamos, pues no se han conectado todos, imagínense, somos casi 30 alumnos, están conectados 10, si no me equivoco. ¿Todos están asustados del temblor o están pasando el chuchaqui, ¿no es cierto? Eh, espero que sea el temblor y no el chuchaqui. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? ¿Sí? Voy a preguntar a cada uno de ustedes y quiero que hagan qué tipo de lectura o qué tipo de literatura les gusta más leer, ¿sí? Algunos van a decir, chuta, el Condorito. Listo, el Condorito es cómics, ¿no es cierto? Entonces voy a preguntar a cada uno, ¿ya? ¿Y por qué nos gusta ese tipo de literatura? ¿Ya? A cada uno voy a preguntar, ¿y por qué nos gusta esa literatura? ¿Ya? A ver, comencemos con el orden de lista, vemos cómo sale aquí en el Zoom. A Carlos Litardo, ayúdeme. ¿Qué tipo de literatura le gusta a usted? A ver, actualmente estoy leyendo la Biblia. La Biblia. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de literatura sería? ¿Literatura?
Bueno, es de todo un poco, no es solamente, No, pero ¿qué sería? Literatura, le pongo un ejemplo, sería literatura religiosa. sí, eso, religioso. Correcto, literatura religiosa porque se trata, la Biblia es un libro religioso, como podemos leer el libro de catecismo, el libro de la primera comunión, Sí, entonces es es religioso. diferente. Ujú. Ya, correcto. ¿Por qué lee? ¿Por qué le gusta leer la Biblia en este tema, en literatura religiosa? Más que todo me gusta esto de lo que es de los proverbios de Salomón. Son Ya. muy educativos y también nos hace reflexionar de lo Ah, de las cosas que nosotros hacemos y de lo que podemos ser, o sea, podemos ser una guía, tanto como para las personas como para nuestros hijos. Nos ya, pone muchos, ¿cómo se llama? ¿cómo, cómo lo puedo decir? Muchos, se me fue la palabra. Bueno, nos da muchas recomendaciones, se podría decir. Cómo debemos de actuar, cómo debemos guiar y cómo debemos guiarnos en la parte personal, cada uno de nosotros. ya. Y Recomendaciones de vida, también ¿verdad? sería, sí, recomendaciones de vida. Ya, muy bien, chévere. Muchas gracias, señor Carlitos. Tiene un punto extra en actuación. Vamos al siguiente, Franklin Romero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Eh, qué literatura sería sobre, me gusta siempre sobre la historia antigua, la antigüedad, todo Ya, pues relacionado sería sobre lo antiguo. literatura histórica. ¿Eso le gusta a usted? Eh, sí, sí, más o menos así. Eso Ya, sí me atrae. correcto. ¿Y por qué le agrada? Ajá. ¿Por qué le agrada este tema de la literatura antigua, de la historia? Por saber, por saber sobre el pasado sería, por el pasado. Me interesa saber sobre el pasado, las antiguas, las creencias, las antiguas costumbres, todo Mm, sobre lo que sabe los antiguos dioses, todo eso. A mí sí, eso sí me gusta, ese tipo ah, de qué literatura. chévere. Sí, muy bien, eso es muy bonito conocer de historia. Miren, aparte que es una literatura antigua, sí, se considera la antigua, podemos considerarle una literatura didáctica, ¿verdad? Una literatura que nos genera un conocimiento, porque genera un estudio de una ciencia, que es la historia. Entonces, miren, es muy bueno porque uno comienza a aprender no solamente tal vez una historia de amor, una historia de asesinatos, de acción, de ficción, sino es un aprendizaje. Aparte que lee, se distrae, también está aprendiendo, ¿no? Muy bien, señor Franklin, tiene un punto extra por actuación, ¿ya? Siguiente, Hernán Mejía. Gracias. Gracias a usted. Hernán Mejía, Dice, ¿cómo está? Coménteme, ¿qué literatura le gusta? bueno, yo también, como dijo el compañero Carlos, no, sí le hago, no le hago demasiado, pero sí leo un poco lo que es la Biblia, sí, ¿Ya? porque mi familia son todas, no son todas tampoco, pero sí, bueno, llevamos ramitas por ahí. ¿Le gusta Eh, leer la Biblia? sí, ¿Por qué le sí, gusta leer sí. la Biblia? ¿Cuándo más lee usted la Biblia? Yo, o sea, sí leo más o menos porque, bueno, lo da el conocimiento, lo da, a veces lo basta leer proverbio para sentirlo así, para saber cosas que vienen, cosas que pasaron en la vida, ¿no? Porque ahí está todo escrito. Un poco de historia. Correcto, muy bien, también, ¿no? Están muchas situaciones. Muchas gracias, Sí, señor Hernán Mejía. Ya sí, tiene un señor. punto extra. Y, bueno, y leyéndolo, parece que recibimos un descanso en nuestros corazones. Ah, Ya. Ah, usted es espiritual, ¿no? Que eso es muy bueno también, ¿no? sí. Muy, muy bien, ya. Tiene un puntito extra. Felicitaciones. Franklin, no, sí, Franklin Romero, ya le pregunté. Sí, ¿no? Hernán Mejía Ya, también. licenciado. Ya, muchas gracias. Jessica Zambrano. Buenas noches, licenciado. Buenas Bueno, noches. como dijo el compañero, yo soy catequista y yo Ah, leo usted es constantemente la Biblia y me llama muchísimo. Yo entré así mismo por un problema de salud y me ha ayudado bastante en mi vida, en mi trabajo, a ser mejor persona. La leo constantemente, Muy porque bien. incluso yo doy clase de catequista, yo doy clase también. Chévere, muy bien. Entonces somos
somos colegas docentes, ¿no es cierto? Muy bien, felicitaciones, señora Jessica. La situación es de que en verdad promulgar una palabra que es, bueno, de Dios, también debe tener un conocimiento no solamente intelectual, sino de un corazón puro, ¿no? Porque, bueno, les hablo como conocedor del tema científico, es bastante complejo entender a Dios, ¿no? Y llegar a este punto de entender a Dios es complejo, ¿no? Entonces, les hablo personalmente, ¿no? El tema religioso para mí es bastante complejo entenderlo. No he llegado todavía a este punto. Y los que llegan, felicitaciones, porque veo que tienen una paz bastante compleja, una paz muy buena. Yo hasta ahorita no tengo paz. Sí, creo que es por eso que soy medio bravo. No, no tengo paz hasta ahorita porque todavía no le conozco al 100% a Dios. Nos hemos encontrado de vez en cuando, pero quiero ser su amigo. Hasta ahorita no lo encuentro, pero esperemos encontrarlo alguna vez, ¿ya? Pero le felicito, ¿no? Es eso como dicen señor Carlitos, Hernán, señora Jessica, tal vez es uno de los mejores libros, creo que yo, el primero que también estuvo dentro de la historia del mundo, el primer libro, el gran libro también. Bueno, hasta ahorita, como les digo, no entiendo la situación, es que he leído bastantes libros, pero hasta ahorita no le encuentro alguna situación que me llene, ¿no? Pero les tengo admiración porque los que conocen ese gran libro sienten una paz muy agradable, ¿sí? Y eso es muy bueno, ¿sí? Eso es muy bueno. Sigan leyendo la Biblia, que es un gran libro. Eh, Tiene un puntito extra, Jessica. Vamos con Yulitza Vergara. Yulitza, ¿qué pasó? Sí le veo ahí en la cámara. Buenas noches, dice. Buenas noches, Sí, no se me duerma, no se me duerma, vamos. Tómese una agüita de horchata. Vamos a ver, ¿qué tipo de literatura le gusta a usted? ¿qué le puedo decir? Dicen, yo no leo, a mí me gusta dibujar. ¿Le gusta bailar? No, lea, vamos, es bonito leer. Dibujar, Ah, dibujar, yo le escuché bailar. Ya, a ver, le gusta dibujar, no, pero también, ¿qué sí, dibuja? ¿Qué dibuja, por ejemplo? todo, todo, Todo. todo, todo lo que, sí, Bien, ya, le doy chévere. a todo. Ah, ya, chévere. Bueno, entonces tiene que dibujarnos, ¿no? Mira, ahí tiene varios prospectos griegos, ¿sí? Tiene varias Cleopatras, ¿sí? Varios Amenofis, ¿no es cierto? Para que pueda dibujarles, ¿no? Entonces, pero Sí, bueno, parte de la literatura, del dibujo, puede generar, por ejemplo, ver dibujos como Picasso, ver la historia de Picasso, le invito, si no le gusta leer, le invito a leer, porque miren, no solamente es conocer o tener ese don del arte de dibujar, sino también conocer la historia del dibujo, por ejemplo, desde sus inicios, como por ejemplo la edad pictórica, claro, la edad lo que renacentista, significa el dibujo. correcto. Entonces, si a usted le gusta el dibujo, es esencial que sepa leer. ¿Por qué? Porque si no vamos a dibujar, por ejemplo, el arte modernismo de Andy Warhol, y no sabemos qué estamos dibujando, ¿no es cierto? No podemos dibujar el arte colonial o el arte barroca, ¿no es cierto? O podemos dibujar, o podemos hacer pinturas cubistas como lo hizo Picasso, ¿verdad? O podemos dibujar arte pictórica de Leonardo da Vinci. Entonces, o sea, hay tanto conocimiento que sí le invito, no solamente sí, sé dibujar, pero no sé leer, no, hay que saber, o No, sea, o sea, sí leo, pero no mucho, o sea, de todo lo que, lo ¿qué que significa? venga. Leo el Ajá, Facebook, leo el Facebook y las redes no, no, sociales. eso mucho porque no nos da el trabajo. No les den trabajo, ya. Bueno, también es parte de la lectura, ¿no? Ahora se llama la lectura moderna, que es las redes sociales, ahora podemos ver cualquier tipo de situación, ¿no? Ujú. No hace falta ir a una biblioteca, antes nos tocaba ir a una biblioteca a ver un libro, ahora ya por redes sociales o por el internet, Eso sí. el Google, el Dios Google, ¿sí? Que nos tiene toda la información a vidas y por haber, ¿sí? Pero muy bien, muchas gracias, Yulitza, felicitaciones, tiene un poquito extra. Vamos, ¿quién me falta? Rosita. ¿Qué lectura le gusta? A ver, prende el microfonito. Prende el microfonito. Ahí. A eso, ahí. A mí me Ahora sí, gusta dígame. una escritora famosa, ¿Cuál? No le se escuché. llama Emma Espinosa. Ah, Emma Espinosa. ¿Ya? Ya, esa Eh, literatura le gusta. mandé, Esa literatura le gusta. sí, mucho, Mm. porque ella ha contado su vida para le pasó a ¿Qué ella. pasó? Ah, ya, correcto. O sea,
¿A usted le gusta la literatura confortable, ¿no? Elizabeth Chicaiza, por favor, su micrófono. Muchas gracias. Entró tarde y no apaga el micrófono. Muchas gracias, muy amable. A ver, el tema de, por ejemplo, lo que usted nos dice, Rosita, muy bien, es un tipo de literatura de reflexión, ¿sí? Es Y un es tema bueno, más lector también. correcto, es histórico, ella habla de historia, de lo que ha pasado su país, de demás situaciones, no es muy bueno, ¿no? Sí, felicitaciones, Rosita, tiene un puntito extra, ¿ya? Vamos, Viviana Arboleda. Buenas tardes, buenas noches, profesor. Bienvenido. ¿Qué Profesor, bueno, a tipo mí de me gusta, literatura le gusta? ¿Qué a tipo mí de me gusta literatura? leer de todas, profesor. Me gusta ¿Cómo? leer, No le escucho. digo, me gusta leer de todas. De todo, pero ¿cuál es de todo? ¿Qué más le gusta? ¿Qué tipo de Bueno, situaciones? Las noticias. me gusta leer historias reales que han pasado, casos Ah, reales que han historias pasado. reales. Ya, o Sí, sea, más o menos como el Chapo y esas cositas. sí. Pablito Escobar, ya, me imagino. Ya, También, esa es una literatura de acción, ¿sí? Son ajá. literaturas de acción. No se confundan, se acuerda que estábamos hablando de acción-ficción, que es una Ujú. literatura como, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿ya? Que es, sí, violencia, pero es de acción-ficción. En cambio, esto es de acción real, ¿sí? No, muy bien, felicitaciones. Claro. Liliana tiene un puntito extra, ¿ya? Eduardo Javier Sánchez. Eduardo Javier Sánchez. ¿No está conectado Eduardo Javier Sánchez? Yo le veo que está conectado. No se olviden que yo pongo actuación en clases, ¿no? Listo, no participe Eduardo Javier Sánchez. ¿Quién más le falta? Elizabeth Chicaiza. Elizabeth Chicaiza. Elizabeth Chicaiza. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas compañeros. noches, ¿cómo está? A ver, Elizabeth, ¿qué tipo de literatura le gusta a usted? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, doctor? ¿Qué tipo de No lo literatura? escucho muy bien. No se preocupe, ¿qué tipo de literatura le gusta a usted leer? ¿O qué le gusta leer? Y yo le digo qué tipo de literatura es. ¿Qué le gusta? Mm, a, a veces leo lo que son los cómics, por Ah, ¿le ejemplo, gustan no los cómics, cómics? sino los que aparecen en el diario, en Ah, el ya, comercio. ya. Esos también, bueno, antes cuando estaba en la escuela, nos mandaron a leer las novela, creo que es novela, de Carlos Cuauhtémoc Ah, Carlos y Cuauhtémoc. de, Ya. Jo- ajá, y de Joaquín, a ver, Joaquín, es un José librito Joaquín de rojo, Olmedo. me José acuerdo, Joaquín de Olmedo. ajá, Ah, ya. ajá, Correcto. sí, Ya. Guasipungo creo que se llama, Ah, la novela. Guasipungo. Ya, José Eso Joaquín he de leído yo. Olmedo, Caspicara, Guasipungo, etcétera, ¿no es cierto? Ya, Ajá, muy sí. bien. Ya, muy bien. Felicitaciones. Sí, estas son literaturas de orden social, se dice, ¿no? De orden social porque determina una vivencia tal vez pasada indígena, ¿no? Que eso más se da en Latinoamérica. Muy bien, Elizabeth tiene un puntito extra. ¿Sí? Ya, Entonces, gracias, doctor. no, gracias a ustedes. A ver, dentro de la expectativa, ¿no? Del tema de la literatura, podemos ver todo este tipo de situaciones y libros que en verdad nos entretienen y nos genera también una situación de conocimiento. A ver, no nos olvidemos que ahora sí, ahora todo es mediante una video, ¿verdad? O sea, todo lo manejamos mediante un video, lo manejamos mediante un conocimiento audiovisual. ¿Sí? ¿Qué significa el audiovisual? Que nosotros tenemos que ver y en este aspecto más bien nos atrae más esta situación porque ya ha cambiado el tema, ¿no? Antes nosotros, por ejemplo, manejábamos la literatura o el libro y nos transportábamos a la imaginación y nos imaginábamos lo que estábamos leyendo, ¿cierto? Ahora todo es película. ¿Sí? Entonces nos manejamos bastante en el audiovisual. Pero, ¿qué pasa con la manera audiovisual? No nos olvidemos que para que genere un sistema, una película, tiene que generarse un guión. Y el guión se considera una literatura. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque no es un cine mudo. Si sería un cine mudo como Charles Chaplin, ¿no es cierto? O Bowie,
sería totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros ahora, hoy en día, en el modernismo, nos gusta más el tema de ver una película antes de leer un libro, ¿verdad? Pero sí les invito a leer un libro, ¿verdad? A leer, a conocer. ¿Sí? Elizabeth Chicaiza, me levantaba la manito. Dígame. Sí, doctor, pero como usted dice, ahora todo se ha hecho tan digital, como se puede decir, pero a la vez estamos, por ejemplo, yo me doy cuenta, ¿no? En mi trabajo, o sea, yo trabajo en una empresa florícola, ¿Ya? pero la juventud de las que ya, o sea, la generación que salió de bachilleres, Ujú. ya no es la misma generación, como por decir la generación de mi mamá o la ¿Ya? generación que, o sea, valoran y tratan de superarse a pesar de las circunstancias que nos toque vivir. Y yo Ujú. creo que si se todavía se pidiera en los colegios, en las escuelas, se inculcara la lectura, o sea, realmente lo que es la lectura, no tuviéramos tanta, ¿cómo se puede decir? Que mi importismo, o sea, que ahora el cogen y buscan, por decir, como dice usted mismo en el Google, buscan el no sé qué, el resumen del libro tal, ya solo cogen, copian y ya, pero Pero no ¿de quién? saben la esencia del libro. Correcto, Elizabeth. Pero ¿de quién es la culpa? De los padres del colegio. La educación en el país es bien mediocre. Es bien mediocre. Sí, ¿Ya? Y por eso mire, sí le digo eso. yo le estoy dando clases a ustedes y me estoy poniendo en el grupo. Sí, porque hay que aceptarlo, ¿no? Es bien mediocre, ¿por qué? Porque lamentablemente, como usted dice, copy-paste, o sea, copiamos un artículo o somos conformistas, ¿no? Y la persona que viene a cambiar, la persona que viene tal vez a exigir, le decimos y le ponemos el pie o decimos es un maldito, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque lamentablemente la cultura, y no les culpo a los generación de ahora, sino es una cultura de décadas, que esa cultura de que no trabajemos a conciencia, nos lleva a cometer este tipo de situaciones, ¿sí? Nos lleva a cometer errores muy garrafales, ¿sí? Miren ahora, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pero vemos la política de hoy en día es bastante compleja. ¿Por qué? Porque no exigimos una situación, como usted dice, en los colegios. Desde los colegios deberíamos de enseñar a leer. Pero imagínense, llega el profesor, por eso algunos en un inicio de las clases me copiaron y muchos tenían las mismas situaciones, y yo me doy cuenta, por eso les pongo hasta bajas notas. ¿Por qué? Porque el punto es, aunque sea leer, ¿sí? Aunque sea leer un poco. ¿Qué hacen ahora, como usted dice, Elizabeth? Los chicos cogen, les mandan a consultar, copy-paste, y la profesora, para no corregir, coge y pone 20 sobre 20. Y no nos damos cuenta del gran error que estamos cometiendo, porque eso es para un futuro. ¿Qué va a hacer el joven después? En un informe del trabajo no le va a importar. Va a haber otras cosas más esenciales que lo fundamental. Pero ese es un gran error. Eso deberíamos corregir, ¿no? Corregir la forma educativa del docente. ¿Sí? Porque muchos pueden tener licenciaturas en docencia, pero no son maestros. Y ese es un punto muy aparte. ¿Sí? Deberíamos renovar la educación también. ¿Y qué significa renovar? Tanto personal, o sea, la persona, el docente, como también la tecnología. La tecnología es muy esencial, pero si se lo maneja de manera correcta. Como por ejemplo, si le mandamos a leer un libro a un niño o a un joven, ¿sí? Como antes hacían, a ver, dame el prólogo, dame actores principales, dame el mensaje, conclusión, y todo ese tipo de situaciones que demuestran que el joven o el niño leyó. Ahora no, ahora dicen, tráeme un resumen de 5 líneas, claro, pero cogen, ponen resumen del libro Juicio Eugenio Espejo, ponen en Google y sale el resumen, presentan al profesor y el profesor les pone 20 sobre 20. Entonces, no es lo adecuado. Entonces, por eso a ustedes que ya somos todos adultos, sí les invito a leer. Comiencen a generar el hábito de la lectura, ¿sí? Comiencen a generar el hábito, bueno, qué bien, vuelvo y repito, que lean el tema bíblico, pero también se parecen un poquito y comiencen a leer otro tipo de circunstancias, como por ejemplo, yo le preguntaría y le diría, no sé, bueno, no quiero causar controversias ni nada, pero yo le diría, ¿quién es Jesús? Y yo sé, ¿no? ¿Quién es Jesús? Pero si una persona te pregunta y te dice, ¿quién es Jesús? ¿No es cierto? Entonces, si tú desconoces, dices, sí, pero pasé leyendo toda la Biblia, ¿no es cierto? Y leí toda la Biblia. Pero ¿quién es Jesús? O sea, esa es mi pregunta. ¿Quién es Jesús? Y si nosotros nos enfocamos solo a un tipo de lectura, que es la Biblia, no sabríamos si, por ejemplo, leemos el libro del Anticristo de Friedrich Nietzsche. ¿Ya? A ver, ¿para qué? Para él, ¿quién es Jesús?
O sea, o leamos el tema mormónico ortodoxo, ¿sí? De Carlos Marx, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hay una situación que nosotros como lectores, como conocimiento propio, deberíamos tener en nuestra cabecita, ¿no? ¿Qué es lo que generamos nuestro conocimiento para nosotros poder contestar una pregunta? Porque si no vamos a quedar como tontos, ¿no es cierto? Y mal parados. ¿Sí? Como a Lazo le preguntan, ¿qué es juicio político? Y el presidente dice, sí, es la vecina que vive al frente. Entonces, miremos, no confundamos, no confundamos, me van a matar algunos. Espero que no sean lacistas todos los que están ahí. Eh, no confundamos las situaciones de una ignorancia a una ignorancia atrevida. Todos somos ignorantes porque vamos a ignorar muchas situaciones. Si a mí me preguntan, chuta, no sé, de economía, rasgos, no sé, ni rasgos, no sé, me invento. Flujograma de una economía social. O sea, chuta, me pierden. Chuta, ¿y qué es eso? O sea, economía básica puedo conocer, pero economía ya de materia no lo voy a hacer, como un médico, ¿no? O sea, yo también conozco muchos temas médicos, pero si ya me meten a hacer una cirugía, puta, termino poniéndole el brazo, el brazo en la cabeza, ¿verdad? Porque también hay especializaciones. Por ejemplo, cirujano, podólogo, gastroenterólogo, ¿sí? Urólogo, o sea, hay tantas ramas que también hay que conocer la situación. Es igual que todo en la vida. O sea, si nosotros nos enfocamos a un tipo de lectura, abramos nuestra mentecita y digamos, vamos a leer otro tipo de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, miren, la lectura de crecimiento personal. ¿Sí han escuchado Paulo Coelho? Al principio yo cuando hace unos añitos atrás le leía a Paulo Coelho, pero ahora me parece muy insignificante, porque hay otros, ¿no? Como García, que te explica cosas increíbles, ¿verdad? O les invito también a ver los videos de Patrick. Patrick es un estadounidense que te ayuda a una superación personal increíble y te habla cosas muy razonables. Me gusta más los libros de Osho, ¿verdad? Antes de Paulo Coelho. Paulo Coelho es un poquito medio fantasioso, pero quiere ayudarte a crecer. Entonces, uno va evolucionando en la literatura, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta, uno va evolucionando. ¿Se acuerdan? Veíamos Patito Feo, ¿no es cierto? El Patito Feo o la Caperucita Roja, y ahora estamos leyendo Las 50 sombras de Grey. Bueno, eso no sé si han visto la película, pero bueno, hay un libro, ¿no? Primero es libro, o el perfume es muy bonito, ¿no? También es un tema bastante bueno. Entonces, miren, vamos Pero, evolucionando, ¿no? Dígame. pero las 50 sombras de Grey no está lo mismo que en el libro. Ah, claro, sí, justamente, Jessica, qué bien, veo que sí lee. Justamente, el libro tiene más razonamiento que la película, porque en la película omitimos situaciones. Sí. ¿Sí? En la película omitimos situaciones y no hablamos la realidad. ¿Sí? Es como la señora Jessica, ya mismo se acaba la clase porque ya me contó un minuto. Qué bonito hablar así, vamos a hablar así la próxima clase. Por ejemplo, la película de